Y llegamos ahora a la segunda derivada de la función. Tenemos acá cuatro gráficos, tenemos algunas descripciones de cada uno. Tenemos en el primer gráfico que la primera derivada es menor que cero y la segunda derivada también menor que cero. La función de x, por lo tanto, es decreciente. La gráfica de la función cóncava hacia abajo. Luego tenemos la siguiente función en el cual la primera derivada es menor que cero y la segunda derivada es mayor que cero. La función de x es decreciente. La gráfica de la función es cóncava hacia arriba. En el tercero tenemos la primera derivada es mayor que cero y la segunda derivada también mayor que cero. La función de x es creciente. La gráfica de la función es cóncava hacia arriba. En el último tenemos que la primera derivada de la función es mayor que cero y la segunda derivada es menor que cero. La función es creciente. La gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Entonces tenemos acá una síntesis de lo que es las condiciones de la primera y la segunda derivada en las cuatro regiones de la función. Pasamos al siguiente, que es concavidad y punto de inflexión. Tenemos entonces concavidad. La gráfica de una función es cóncava hacia arriba o puede ser hacia abajo ahora en un intervalo si la primera derivada de la función aumenta o disminuye en todo ese intervalo. Tenemos acá la representación. Tenemos acá desde el punto A hasta el punto B, es cóncava hacia abajo. La curva queda debajo de las líneas tangentes. Las líneas tangentes son estas líneas que están acá. El punto de inflexión, que es el punto B, es en el cual cambia de concavidad, en este caso es cóncava hacia abajo, y luego en ese punto cambia a ser cóncava hacia arriba. La curva queda encima de las líneas tangentes. Entonces tenemos acá desde el punto A hasta el B, cóncava hacia abajo, y desde el B hasta el C, cóncava hacia arriba. Luego tenemos acá las relaciones, que es muy importante anotar. Y tenemos la primera relación, dice, si la segunda derivada de la función es menor que cero, o sea, sale un valor negativo, la gráfica de la función será cóncava hacia abajo. En el segundo dice, o sea, si la segunda derivada de la función es mayor que cero, o en este caso es positivo, será cóncava hacia arriba. Y tercero, si la segunda derivada es igual a cero, no puede sacarse conclusión alguna sobre la concavidad. Entonces es muy importante tener esto en el formulario. Veremos esto en un ejemplo. Primer ejemplo, determine la concavidad de la gráfica de la función cuadrática generalizada. Es una función cuadrática generalizada. Función de x, ax al cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números. Primero tenemos que calcular la primera y la segunda derivada. Calculamos la primera derivada. La letra A, la letra B y la letra C van a, en este caso, van a representar números. Entonces 2 se multiplica por A. Tengo 2ax, porque a 2 el exponente le resto 1, me queda 1 nada más. Este exponente 1 multiplico por B, me queda B. Y C, como es un número, una constante, se convierte en 0. Entonces ya tengo mi primera derivada. Paso a la segunda derivada. El exponente de la x se multiplica por 2, me da 2a. Y B, como quedó como una constante, se convierte en 0. Ahora tengo que ver la concavidad hacia arriba, en qué punto es. La segunda derivada tiene que ser mayor que 0, por lo tanto, uso este valor y quedaría en este punto. Paso al B, cuando la concavidad es hacia abajo, sería también la segunda derivada, pero ahora tiene que ser menor que 0. Cambio la segunda derivada por su valor, que en este caso es 2a. Reemplazamos y tenemos en ese punto. En este caso, si reemplazamos el valor de a por cualquier número, tendríamos en qué punto es cóncava hacia arriba y en qué punto es cóncava hacia abajo. Pasamos al segundo ejemplo. En la función de x es igual a x a la tercera menos 2x al cuadrado menos 1. Determínese la concavidad de la gráfica de la función en x igual a menos 2 y x igual a 3. Entonces en estos dos puntos hay que analizar. Primero calculamos la primera y la segunda derivada de la función, de esta función que tenemos acá. Bajamos el 3, al exponente le restamos 1, quedaría de esta forma. Acá multiplicamos el coeficiente por el 2, nos quedaría 4 y exponente 1. El 1 queda como 0, entonces ya no se escribe. Hallamos la segunda derivada, 2 por 3 me da 6.
y 4x queda como 4. En este sería entonces lo que vamos a reemplazar nuestros puntos. Reemplazamos x igual a menos 2 en nuestra segunda derivada. Donde tengamos x vamos a colocar menos 2. Entonces reemplazamos y efectuamos. 6 por menos 2 nos daría menos 12 y menos 4 continuo. Ahora este sería una suma y sería negativo. Entonces nos daría negativo 16. Y ahora analizamos. Cuando la segunda derivada era menor que 0, en este caso es negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Si nos sale negativo, entonces la segunda derivada va a ser cóncava hacia abajo. Ahora con el siguiente punto reemplazamos 3 en vez de x, la segunda derivada. Tendríamos de esta forma, 6 por 3 nos da 18, le quitamos 4 y obtenemos 14 positivo. En este caso la segunda derivada es mayor que 0, por lo tanto la concavidad va a ser hacia arriba. Entonces ahí ya tenemos, si sale positivo, la segunda derivada entonces es cóncava hacia arriba. Pasamos al tercer ejemplo. Determine la concavidad de la gráfica de la función x elevado a la cuarta en x igual a 0. Entonces hallamos entonces la primera y la segunda derivada de nuestra función. La primera derivada sería entonces la multiplicación de 4 por el coeficiente, en este caso es 1, 4 por 1 es 4, le restamos 1 al exponente, me queda la tercera. La segunda derivada, 4 por 3 me da 12 y el exponente queda al cuadrado. En este, entonces voy a reemplazar el valor de x igual a 0. Reemplazamos entonces la segunda derivada. Tenemos la segunda derivada, reemplazamos, en este caso 0 al cuadrado sería 0, por 12 nos da 0. La segunda derivada entonces es igual a 0. Por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones sobre concavidad en este punto. Entonces, en este tipo de resultados vamos a estar analizando en el siguiente video, que sería en punto de inflexión.